Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 28 de junio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, en santa gracia del Espíritu Santo que nos trae en su memoria el Maestro interior. Nuestra Santa Iglesia Católica conmemora hoy en San Irineo, hacia los años 125-130, su nacimiento, descendiente de la escuela juánica de Juan, apóstol y evangelista, a través de Policarpo. San Policarpo fue el que directamente recibió la tradición cristiana de la fe a San Irineo, obispo y mártir, que fue de los defensores de las enseñanzas, de la palabra de Dios y de la verdad declarada por Jesús, frente a los gnósticos, que son las herejías, que son esas distopías, esas falsas realidades, esas falsas ideologías, esas apologías a otros dioses y a los Baales. En el Salmo 105, el Señor se acuerda de su alianza eternamente. La alianza que hizo con el patriarca Abraham en el capítulo 12. Pasamos ya al capítulo 15 para ver en la historia de Abraham la alianza de el Padre Creador hecha con él para garantizarle tantas descendencias como estrellas pudiera contar ahí en el cielo. También se ha dicho tantas partículas de arena pueden contarse en la tierra. Y se ha cumplido. Y se seguirá cumpliendo. Y se va cumpliendo en estos días que a pesar de tantas muertes, siguen haciendo más seres, más criaturas, más bendiciones de Dios. Y en el Evangelio de San Mateo, continuando allí en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, ya Jesús le da nuevas enseñanzas a los discípulos, a los seguidores, también a los perseguidores. Cuidado con los falsos profetas que se visten de ovejas siendo unos lobos rapaces. Y eso pasa con todos seres amados, que nos dejamos engañar, incluso de nosotros mismos, nos creemos llamados por Dios, cuando la verdad revelada, el verdadero profeta ha sido Jesús, que fue enviado por Dios, y en gracia de Dios por el bautismo, por la fe, se nos ha llamado a ser profetas, pero no lo cumplimos a cabalidad, porque somos pecadores, nos dejamos vencer por las tentaciones, por el tentador, y caemos en desgracia, y vamos renunciando poco a poco al reino de los cielos, a esa vida eterna, a esa promesa de salvación. Nos respeta la libertad Dios, pero el infierno existe en razón de que vamos renunciando, nos vamos alejando y vamos negando a Dios. No sea así entre nosotros, sino que haya coherencia entre sentir, pensar y actuar. Que nuestro ser, nuestra vida y nuestra obra sea coherente. Porque por los frutos los conoceréis, dice el Señor. Las obras, los hechos, las acciones de amor, de entrega, en libertad, como una ofrenda permanente al Creador. La palabra entonces en el libro del Génesis nos trae el Espíritu Santo lo siguiente. Dios hace una alianza con Abraham. Después de esto, el Señor le habló a Abraham
en una visión y le dijo: no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. Pero Abraham le contestó: Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? ¿Cómo no me has dado ningún hijo? El heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. El Señor le contestó: tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo y le dijo: yo soy el Señor. Yo te saqué de Ur de los caldeos para darte esta tierra como herencia. Pero Señor y Dios, ¿cómo podré estar seguro de que voy a heredar esta tierra? Contestó Abraham, y Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero de 3 años cada uno, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham trajo todos estos animales a Dios, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Y los buitres bajaban sobre los cuerpos de los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Cuando empezaba a anochecer, Abraham se quedó profundamente dormido. De pronto lo rodeó una gran oscuridad y sintió mucho miedo. Entonces el Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero y que allí serán esclavos y que serán maltratados durante 400 años. Pero yo también castigaré a la nación que va a hacerles esclavos, y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. Por lo que a ti toca, morirás en paz cuando ya seas muy anciano, y así te reunirás con tus antepasados. Después de 4 generaciones, tus descendientes regresarán a este lugar, porque todavía no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Cuando ya era de noche y todo estaba oscuro, apareció un horno que echaba humo y una antorcha encendida que pasaba por en medio de los animales partidos. Aquel mismo día el Señor hizo una alianza con Abraham y le dijo: esta tierra se la daré a tus descendientes desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates, es decir, la tierra de los quetitas, de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y al Salmo 105, el Señor recuerda su alianza eternamente. En los actos de David por Israel. Den gracias al Señor, proclamen su nombre, canten a los pueblos sus acciones, canten himnos en su honor, hablen de sus grandes hechos, siéntanse orgullosos de su santo nombre, siéntase alegre el corazón de los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, recurran al Señor en todo tiempo. Recuerden sus obras grandes y maravillosas y los decretos que ha pronunciado.
ustedes descendientes de su siervo Abraham, ustedes hijos de Jacob, sus escogidos. El Señor recuerda su alianza eternamente. Él es el Señor nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra, y aunque pasen 1000 generaciones, se olvidará de las promesas de su alianza, de la alianza que hizo con Abraham, del juramento que hizo a Isaac, que confirmó como ley para Jacob, como alianza eterna para Israel cuando dijo, voy a darte la tierra de Canaán como la herencia que te toca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Aunque ellos eran pocos, unos cuantos extranjeros en la tierra, que iban de nación en nación y de reino en reino, Dios no permitió que nadie los maltratara y aún advirtió a los reyes, no toquen a mis escogidos ni maltraten a mis profetas. El Señor recuerda su alianza eternamente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20. Los reconocerán por sus acciones. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos, ni higos de los cardos. Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego, de modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, la palabra de Dios de por sí es muy clara, es contundente, como espada de doble filo. Por un lado corta, por el otro cicatriza. Por un lado nos llama a ser luz del mundo y por otro lado nos llama a ser sal de la tierra. Por un lado nos confronta con la ley mosaica en la antigua tradición del pueblo de Israel y en el cumplimiento de las leyes. Y por otro lado, con la nueva alianza, con la buena nueva, con el Santo Evangelio, nos habla de amor, de misericordia y de justicia, que deben ser reflejo de que hay un proceso de conversión, que hay un camino de salvación allí día por día, y que se necesita para eso total devoción. Cuando del profeta Abraham, que empezaba a vaticinar caminos, el padre Abraham, el patriarca por la fe, recibe un llamado de Dios, es ungido por Dios para ese alto ministerio, de lo que en antigua Israel era tener muchos años de vida, tener mucha familia y tener muchas tierras, como se venía meditando en Gracia de Dios estos días en el libro del Génesis. Haberse separado de Lot, su sobrino, toma otro destino, porque va por otro camino. Pero en el camino de Abraham, que es el camino de perfección, el camino de santificación y por tanto el camino de glorificación a Dios, siempre esa relación tan tierna de Dios como amigo, hablándole
directamente al corazón por ser justo, santo, recto. Y la forma del Señor y mi Dios, muy parecido a cuando Tomás por allá en el Evangelio le decía Señor mío y Dios mío, después de que no creía. Lo contrario a la fe directa al corazón es ya la fe por la razón, que es la tendencia nuestra, seres amados, de anteponerle juicio a todo, medida, cálculos, y quererlo todo responder a un porqué, como explicación, y viene la justificación. Y ahí está la ley. Primer camino para esa promesa de salvación cumplida, la alianza eterna que es Jesús, hijo de María Santísima y de su padre putativo San José, esposo de la Virgen María, que hoy miércoles se conmemora el día. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campos, de Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Villayala, Laudato Si, de Nuestra Señora de las Mercedes, Santa Laura Montoya, San Francisco de Asís, San Marcos, entre otros, y las guacharacas que ya llegaron a ser su orquesta acostumbrada en las mañanas. Pero todo ese camino es de una vida, que puede ser un día. Pero cuando le ha prometido el Señor Dios a Abraham, por decir infinitas descendientes, tantas infinitas estrellas, porque superan la capacidad humana. Por eso la fe, la confianza en Dios y la esperanza en esa vida eterna, en esa resurrección, siempre está tan cerca pero tan lejos. No se puede en la prueba desfallecer, y seguro que las habrán de tener, se lo advierte el Señor. El pueblo será sometido a esclavitud. El pueblo de Israel con el pueblo egipcio, ya vendrá el Éxodo que nos narra toda esa epopeya, toda esa historia sagrada y toda esa drama épico ahí en el mar, venciendo, abriendo el camino, el Señor con su mano poderosa, dando la oportunidad de libertad. Y quienes escogieron lo contrario, ahí quedan en el mar. Y esa es señal del Nuevo Testamento. Se ha interpretado en algún momento así, por teólogos, por doctores de la Iglesia y evangelizadores. Vamos caminando ya a la promesa cumplida con Jesús. Bien se decía desde el bautismo, ser profetas, sacerdotes y reyes del reino. Y eso es con el maestro interior que es el Espíritu Santo. Siempre van vinculados el Espíritu Santo con la Santa Iglesia. Está el testimonio de santos mártires y apóstoles, como hoy San Ireneo, que más que Juan, el discípulo amado de Jesús, y trae ese legado de la escuela juánica. Los juanitas, o los juanitos, como tiernamente se les podrán reconocer en algunos contextos, porque es esa forma exquisita, diáfana, sincera, de establecer una relación de amor con quien tanto nos ha amado, con Dios, y a través de Jesucristo, su Hijo unigénito, y en especial devoción a la Santísima Virgen María. Por eso se la entregaron en cruz, a custodia, y a custodiar la humanidad, al discípulo amado. Por eso somos hijos de Madre de Santísima Virgen María también. Y somos hijos del Padre Creador, por participación que nos hace Jesús dos veces. Primero a sus discípulos, cuando ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, los llamaré amigos. Y vendrá el Paráclito, cuando yo ascienda al reino de los cielos,
y orar al Padre, porque todo lo que pidáis en mi nombre os lo concederá, porque entre el Hijo y el Padre es una misma relación. Por tanto, sois hijos del Padre. Es una revelación maravillosa de esa promesa cumplida de la alianza, que no quepa la menor duda. ¿Dónde viene el llamado de atención de Jesús? En que así, a veces por omisión, por dejar de hacer las cosas, como dice San Pablo, terminamos haciendo el mal que no queremos y no hacemos el bien que sí debemos, por dudar, por desconfiar, por flaquear en la fe. Se entra el patán, se entra el enemigo, el adversario, el opositor. Él aprovecha cualquier orificio para meterse al corazón y perturbar, distorsionar la realidad y desanimar. Ante un pecado, le dice no tiene perdón. Eso es sin misericordia, ahí no hay misericordia que valga. Dios se olvidó de ti, claro, y empieza ello. Y empiezan las perturbaciones, por eso no entrar en discusiones bizantinas, en alegatos, por la razón, no, sino es desde el corazón, por los frutos, por las obras, hechos y acciones, sobran las palabras. Las palabras son engañosas. Falsamente uno cae, a veces sin querer, elucubrando, y eso no lo hace santo, eso no lo hace conocedor de Dios, eso no lo hace amigo de Dios, como si lo hace mantener 3 caminos, que es todo el día consagrado en oración, meditación, ayuno, estarse siempre confirmando en la fe, orando y obrando, como decía Benito Abad, ora y labora, la vida sacramental, seres amados, permanentemente, la expiación de culpas, la confesión, la comunión, comulgar el cuerpo de Cristo y comulgar con la comunidad, circular la palabra, circular las acciones, circular los sacrificios a Dios, que es una entrega de amor en libertad, sin esperar nada a cambio, sin engañar a nadie. Y el bautismo, seres amados, renovar esa promesa bautismal que es siempre renunciar al Satanás, comprometerse a cambiar, que haya un compromiso sincero y una intención santa, orar para que el Espíritu Santo le dé santos deseos, santas intenciones, santos propósitos, pero ponérselos a la voluntad del Padre, a considerar. Y que ese discernimiento lo dé el Espíritu Santo. Y ahora sí, qué mejores frutos que observar, que asimilar y manifestar las actitudes de Cristo. Es estar atento a su cátedra mística, tanto en la forma de predicar, de enseñar, de amar, porque van de la mano. La educación es un acto de amor, es un estado de plenitud, de paz, de libertad, de felicidad. Eso no lo puede ocultar el que es santo, perfecto y casto, que es Jesús. Por eso es la referencia. Los falsos profetas, esos lobos vestidos de ovejas, se referencian a sí mismos. Son ególatras, narcisistas. Buscan su reconocimiento, los aplausos y las indulgencias. Como dicen por ahí, compadres nuestros ajenos. No le reconocen los méritos a quien realmente tiene una vida santa, vive en justicia, que es en santidad, y por tanto obra justamente, rectamente. Se buscan apropiar de ello, aprovecharse de ellos y desperdiciar su vida, porque esclavizan.
esos son tiranos, profetas que se vuelven tiranos. Y entonces embaucan con falsa publicidad, coaching, asesores, que adivinos, que se les apareció la Virgen, qué montón, y empiezan a extorsionar, empiezan a estafar, a engañar a la gente, y empiezan a perturbar la mente. Terminan por ahí esperando en la lectura de los signos de los tiempos, que aparezcan fenómenos raros, que el fenómeno de la niña, que el fenómeno de la niña, que el cambio climático, que la tal pandemia, que la academia, que todo esto, y no. Es muy claro, ahí se mencionó Juan en el Apocalipsis, el fin es bien, bien vivir, bienaventuranza. Reino de los cielos para quien está caminando en la fe. En todo ese proceso viene la tercera fase, de las que se decía meditación, oración, ayuno de acción, la vida sacramental, la caridad, la dignidad y el sacrificio, la entrega por amor, la misericordia, del buen consejo, bienes espirituales. Formación, sí, pero formación del ser, antes que formación para el tener, o para el hacer, o para el quehacer. Ya encontrará qué hacer, y si no encuentra, le ponen qué hacer. Lo importante es tener la claridad para saber que está haciendo las cosas para dar gloria a Dios, que está obedeciendo a quien está caminando con Dios, porque el otro lo está llevando a otros caminos, lo está utilizando. Y es un falso jefe, un falso líder, un falso rector de procesos, porque eso es un falso profeta. En todo se puede ver. Y asimismo, que ese sacrificio sea en libertad, no esperar victimizarse a toda hora y culpabilizar al otro, como se decía en la meditación de la palabra estos días, juzgando a otros. El malo es él y el bueno soy yo. ¿Quién dijo? Puede ser al contrario. Vive las circunstancias de ese ser y mira las tuyas. Recuerdo la película La cabaña de Charles, que recomendaba Fray Alejandro Tobón, que hace alusión a ello, al saber que no tiene por qué entender ni comprender, trascender las cosas de Dios, simplemente aceptarlas, porque Dios escribe una historia de vida con esos otros seres, por mucho mal que te hayan hecho, a ti o a alguien en la familia o a un cercano. No es justicia por sus manos, no es esa ley del talión, no es bien por bien, mal por mal, y maldición por maldición o bendición por bendición, y con los amigos. ¿Y dónde están los supuestos enemigos? Y cuando uno es el mismo enemigo de sí mismo, entonces ¿que condenen a quién? ¿A mí mismo? ¿A sí mismo? ¿O a su mismo? Nadie va a querer ello. Va a querer siempre el bien. Pero hay que recordar, cruz y gloria. No hay gloria sin cruz. No hay reino de los cielos sin cruz. No hay vida eterna sin cruz. Y si se renuncia a la cruz, otras más vendrán. Porque esa es la prueba de fe. Hasta tanto se vayan superando, como en los juegos, pero hagámoslo sanamente, no juegos de guerra ni de animales allá extraños y de teologías raras que meten en esos juegos japoneses y orientales y esas cosas, que ahí están viniendo falsas doctrinas, herejías, a través de esos juegos, de ganarle a nadie, no, sí mismo, ahora sí, avance a la fase que sigue, porque no se ha terminado el día, el Dios te da otra oportunidad, ánimo, que el ánima se anime y siga para la nueva prueba, que se cayó, párese, esto es ensayo y error, seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos con el Señor que nos da esta inspiración a través del Espíritu Santo y con todos ustedes seres amados que destinan de su tiempo al Señor, que lo que puedan tomar de este siervo para bien, bien, y si no, no lo tomen, y si le han de devolver,
una realimentación a este siervo para mejorar, os lo agradecería infinitamente. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Hasta pronto.